Y hoy queremos hablar de un tema que se llama sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón fue una frase que usó David ya cuando estaba, digamos, en la cima de su carrera como rey y bajo toda su experiencia que había adquirido durante todo ese tiempo, él hizo una segmentación de qué es lo que para él significaba la palabra valiente. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar esto en películas, en actos heroicos, etc. Sin embargo, el color y la connotación que en este momento le da David es importante, pues que nosotros lo podamos leer y estudiar. Hemos tomado como base el libro de Crónicas, capítulo 1, del fragmento del capítulo 12, y dice lo siguiente, mira. Estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados hasta los arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco de los hermanos de Saúl y de Benjamín. De los hijos de Isaacar, ahí estamos en el verso 32 del capítulo 12, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y necesitaba, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a la campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos, escuche esto, a pelear sin doblez de corazón. Importante que mantengamos esa frase, sin doblez de corazón. Luego en el verso 38 dice lo siguiente: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos se habían preparado para eso. Hoy quiero tratar de minimizar todo esto, ya que es una información bastante compleja, pero sin embargo creo que podemos hacer un resumen. Por ejemplo, es importante que nosotros en cada aplicación que hagamos de la lectura de la Biblia, nosotros podamos conocer lo que es el contexto histórico. Yo sé que de una u otra forma usted ha escuchado en diferentes oportunidades el término contexto histórico, pero esto es tan clave que el contexto histórico hace referencia al entorno, ya sea de situación o físico histórico. Por su parte, es aquello que pertenece a la historia, los hechos pasados o el estudio y la narración de todos aquellos acontecimientos. Es importante que se acuerden, hechos pasados. Entonces, ¿qué es lo que se denomina contexto histórico? El contexto histórico son todas aquellas circunstancias y las incidencias que rodean todo suceso. Este contexto está formado por todo aquello que de alguna manera influye en el hecho cuando esto sucede. Es el conjunto de circunstancias temporales, sociales y culturales que rodean una eventualidad y que pueden resultar relevantes para entender mejor su contenido. Eso es importante. Por eso, trascender todo esto de la manera actual, es importante que nosotros tengamos los hechos atados a los tiempos, es decir, a su época. Por eso, cuando se analizan actos que tuvieron lugar hace decenas de años, de miles de años, en este caso de miles de años, porque se trata de un material que tiene cientos de miles de años, es imprescindible conocer el contexto
histórico para poder comprenderlo. De lo contrario, estaríamos analizando y juzgando aquello que sucedió en una época totalmente distinta con una mirada actual. Y eso sencillamente sería un caos. No podemos analizar lo de ayer bajo una mirada actual. Por eso parece, y perdonen este término, ridículo pensar que por solo exponer una línea de pensamiento generamos un cambio de pensamiento. Un vocabulario distinto nos lleva muchas veces a ser considerados gente de reino. Por eso es urgente establecer una línea de justicia. Nuestro comportamiento y pensamiento tiene que coincidir. Yo quisiera que a usted le quedara esto. Nuestro comportamiento y pensamiento tiene que coincidir. Permítame explicar esto. Yo decía el día domingo que cuando se hablan de jugadores top y se refiere específicamente al área del fútbol, es importante que nosotros podamos entender esto. No es lo mismo cuando se habla de una región como Argentina, actual campeón mundial de fútbol, o de Brasil, multicampeón de fútbol, que cuando se habla de una nación que en esa área referencialmente, pues, está mucho menos expuesta. Por ejemplo, para no meterme con ninguna nación, sino para hablar de nuestra nación como Venezuela. Venezuela, como la mayoría de ustedes saben, ni siquiera ha podido clasificar a un mundial. Entonces, cuando se hace referencia de un jugador de élite y cuando los scouts, los que van a firmar este tipo de jugadores, escuchan que se trata de Argentina o se trata de Brasil, de una vez ellos coinciden en su pensamiento que tiene que ser un jugador extraordinario. Ahora, ¿por qué coinciden todo esto en sus pensamientos? Porque el contexto histórico referencial que está detrás de esta generación de jugadores tiene que ver precisamente con el éxito actual. Entonces, nunca será lo mismo cuando usted referencia a alguien que en la historia tiene una plataforma para poder reproducir el éxito actual cuando usted se refiere a otro tipo de experiencia. Si vamos al lado contrario, usted puede saber que cuando se habla en las grandes ligas de jugadores de béisbol, es todo lo contrario. Cuando se habla de Venezuela, que es el país de Latinoamérica que tiene más presencia física de jugadores latinos en las grandes ligas, posee una cantidad de jugadores estrella. Entonces, cuando se habla de un jugador de shortstop, se habla de un center field, de un pitcher, entonces inmediatamente cuando dicen que es de Venezuela, entonces los scouts salen a mirarlo. ¿Por qué? Porque su contexto histórico, referenciándose a ese deporte, ya le está diciendo que hay que verlo porque tiene raíces de éxito. Entonces es importante que nosotros podamos entender todo esto. Cuando David habla de valiente, no lo está diciendo cualquier hombre. Usted notará que en Primera de Crónicas, que fue donde tomamos esta base bíblica, usted notará que ahí el que está hablando es un hombre misterioso. Algunos teólogos dicen que se trata de Esdras por la forma como él escribe. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo el contexto histórico del libro de Crónicas, nosotros notaremos que hay cierta similitud también con Primera y Segunda de Samuel, sobre todo cuando habla de los hombres valientes. Cada uno de ellos tiene una connotación o una línea de pensamiento de acuerdo a lo que ellos consideraban que era o que es un hombre valiente. Por ejemplo, la historia dice numéricamente que alrededor de David habían alrededor de unos 80,000 hombres. Estos hombres formaban sus anillos de seguridad. Hombres valientes, probados en guerra, de diferentes tribus, nacidos para vencer,
hombres que habían dejado un legado de éxito donde quiera que ellos estaban. Sin embargo, cuando usted está leyendo el libro de Primera y Segunda de Samuel, que habla de los valientes de David, entonces habla de otro grupo que sale de esos 80,000, que cuando lo describe Samuel de esa forma, él considera que el concepto de valentía está por encima de aquellos 80,000 hombres. Por ejemplo, usted notará que él habla de 54 hombres valientes y la Biblia dice, según el contexto de Primera de Samuel, que estos hombres estaban por encima de aquellos 80,000. Luego habla de 30,000 hombres, que dice que salieron de aquellos 54, 30,000 hombres impresionantemente valientes. Entonces, y también nota que dice que estaban por encima de aquellos 54. Sin embargo, cuando llega a David, y con esto ya estoy resumiendo el contexto de todo lo que estudiamos, vemos que David ya no habla de los 50,000 de Zabulón que salían a campañas para la guerra, sino habla de otro grupo más reducido, como aquellos 3 hombres que salieron precisamente de estar muy cerca de David. Ahora, ¿por qué David dice que habían 3 que estaban por encima de aquellos 30, que habían 3 que estaban por encima de aquellos 50 y 54 hombres, que habían 3 que estaban por encima de aquellos 80,000 hombres? ¿Qué veía David en la vida de aquellos hombres que maximizaba el concepto de valiente? ¿A qué valiente se refiere? Pues mire lo que dice la Biblia, que aquellos hombres eran hombres que peleaban sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. Ese concepto lo lleva a pensar a David que estaban muy por encima de aquellos hombres. Es importante que nosotros siempre veamos esos pequeños detalles que la Biblia nos ofrece, porque ahí vamos a ver todo el sentido histórico de por qué todo va marcado de acuerdo al movimiento, al desarrollo y a los logros según la asignación que nosotros aplicamos a cada uno de ellos. Qué importante es entender y saber la asignación que nosotros tenemos. Y yo quiero que usted hoy se lleve esto a su corazón. Usted tiene que saber cuál es la asignación que en este tiempo, en esta temporada, el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no identificamos nuestra asignación, entonces seremos hombres que estamos dando vuelta bajo un contexto, pero que no podemos descubrir qué es lo que tiene Dios para este ahora. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos ese concepto claro. Yo ponía un ejemplo en aquel momento, que el hecho de que nosotros estemos incluidos dentro de ese gremio, de ese margen de hombres de Dios y valiente, no quiere decir que en algún momento de nuestra vida vamos a ser impactados por algo que nos aterre. Por eso usted puede ver que cuando la Biblia habla en Lucas capítulo 1 del ángel Gabriel, y dice que el ángel Gabriel literalmente fue enviado a una viuda de la ciudad de Galilea. Y esa viuda llamada María estaba desposada con un joven judío llamado José. Ahora, ¿qué trasciende en todo eso? Dice que el ángel entró donde ella estaba. Por favor, yo quiero que usted le preste atención a esto. Él entró donde ella estaba.
Esto no quiere decir, y eso a veces tiene que ver con lo simple que nosotros, y perdone que use esta expresión, pero a veces somos muy simples cuando leemos el contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Dice que el ángel entró donde estaba María, la sorprendió. Yo quiero que usted sepa que no era habitual, no era normal, entre comillas, tener una visitación de un ángel. O sea, nadie le explicaba a María cómo era un ángel. Nadie le decía a ella si medía 2 metros, si tenía alas, si era rubio, si era blanco, si era moreno. Nadie le explicaba esto, pero la Biblia dice que entró el ángel donde ella estaba y le sorprendió. Y lo primero que le dice es: alégrate. Estaba ministrando, impartiendo sobre ella la palabra alégrate. ¿Por qué? Él la estaba preparando para lo que iba a acontecer. Por eso yo quiero hoy ministrar sobre tu vida esta palabra. Sea cual sea la situación, por muy inexplicable que pareciera la situación que estás viviendo y que estamos viviendo en este tiempo, yo te pido que te alegres en el Señor. Alégrate en el Señor. Inmediatamente el ángel le ministra y le dice: llena eres tú de gracia. Oye, tú que estás escuchando este video, lleno eres tú de gracia. Nada te tendrá ni te pondrá en poco, porque lleno eres tú de gracia. Ten la seguridad que Dios está contigo. Inmediatamente este ángel le dice: ten la seguridad, viene movimiento sobre tu vida, pero entiende esto: el Señor está contigo. Al oír aquellas palabras, dice que aquella mujer se preocupó mucho. ¡Wow! ¿Qué quería saber realmente ese poderoso saludo? Ese saludo impresionante. ¿Qué significaba todo eso? Pues significaba que venía un trastorno del cielo que iba a cambiar la historia de la humanidad, que iba a cambiar a esta mujer, a su familia, a su contexto, a su entorno. Todo iba a ser cambiado cuando aquella mujer escuchó esa palabra de salutación. Y inmediatamente el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué yo quiero decirte esto? Porque el hecho de que tú eres valiente no quiere decir que en algún momento viene un movimiento sobre tu vida donde aquel movimiento puede originar temor sobre tu vida. Eso no significa que no eres valiente. Eso significa que en ese momento emocionalmente estás siendo cautivado por un movimiento de Dios que va a traer sobre tu vida ese tipo de temor. Pero hay una palabra de Dios para ti: llena eres de gracia.